Estamos grabando. Estamos grabando. En la clase anterior aprendimos un comando bien interesante y bien importante llamado git checkout, que nos permite movernos a los diferentes puntos o checkpoints de la historia de nuestro proyecto que nosotros decidamos. Vimos cómo teníamos la historia de un proyecto que describía los rectores de una universidad y queríamos regresar a uno en el pasado para poder entender qué había sucedido con ese documento, porque al parecer al final estaba mal, había ocurrido algo malo y queríamos corregir un error. Y es que es una ligera analogía, sobre usualmente cómo suelen funcionar los proyectos de software o cosas que suelen ocurrir en los proyectos de software. Pues, voy a quitarle la transcripción, pues a menudo el proyecto se va desarrollando y un pequeño error en el pasado nos afecta y tenemos que regresar a corregirlo. Pero en realidad nosotros hicimos algo incorrecto y es que utilizamos el comando git checkout de la manera que no se utiliza. Porque alguien me puede decir, oye, Alex, ¿por qué no utilizamos el reset si lo que queríamos era regresar a una versión anterior de nuestro proyecto y a partir de ahí continuar reescribiendo nuestro proyecto porque a partir de cierto punto cometimos un error que no debimos hacer o desarrollamos algo que no debíamos desarrollar? Pues sí, debíamos haber utilizado git reset, como lo aprendimos en clases pasadas. ¿Por qué el git checkout? Y es que aquí hay un pequeño pero en cómo funciona el git checkout, una pequeña advertencia que quiero dar para entender mejor su funcionamiento. Así que voy a dejar de compartir la cámara y vamos a ver cómo funciona el comando git checkout, o mejor dicho, qué es lo que hace. Git checkout lo que hace es que tenemos nuestra línea del tiempo, donde tenemos aquí la cabeza, el head. El head, recuerden, imagínenlo como lo que apunta hacia donde está nuestro proyecto. El git checkout afecta al working directory, lo que vimos en clases pasadas, es decir, al directorio, es decir, nuestros archivos. Git checkout afecta nuestros archivos, nos permite volver a este punto del tiempo, pero con ciertas cosas bien especiales. Y es que el staging, bueno, no vamos a ver qué es lo que hace el staging, pero git checkout lo único que hace es mover la cabeza de nuestro proyecto. Es decir, si nosotros decimos que se mueva hacia acá, pues nos movemos hacia acá y todo nuestro proyecto se mueve hacia acá. Si nos movemos hacia acá, hace lo mismo. Git checkout usualmente se utiliza para navegar entre ramas, que son como líneas alternas de nuestra historia, de nuestra línea del tiempo de commits, pero también funciona para moverse entre commits pasados. Y lo que hace cuando nos movemos a un commit pasado en la misma rama, es decir, si usamos git checkout para movernos en la misma rama, entra en lo que se llama el git detach. Ahorita lo vamos a ver cómo se escribe dentro de la consola, pero básicamente git checkout lo que hace es mover nuestro proyecto, pero esto que está antes, esto que está después y esto que está antes no se pierde. Es decir, nos movemos a un punto en el tiempo, pero la línea del tiempo se mantiene intacta. Nosotros lo que hicimos fue ponernos aquí y a partir de aquí reescribir la historia escribiendo más comandos, pero no es la manera más eficiente de hacerla, y es que git checkout sigue conservando esto. Esto siempre se va a seguir conservando. De hecho, vamos a regresar a nuestro documento. Recuerdan que nosotros regresamos, ahorita estamos en el año 2026 con el señor Felipe Gutiérrez, que promete transparencia en la institución para evitar problemas de robo, el futuro es prometedor, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se quedó la línea del tiempo. Vemos que estaba el año 2020, después el año 2023, después en el año 2024 entró Salinas, y a partir de aquí nos movimos aquí y reescribimos la historia porque hicimos nuevos commits en donde descubrimos que Salinas roba, por lo que lo metimos a la cárcel, y luego después entró Felipe Gutiérrez en 2026 y pues el futuro es más prometedor. Aparentemente arreglamos la línea del tiempo, pero para empezar, fíjense aquí algo bien curioso.
donde antes nos ponía que estábamos en la rama de nombre master, ahorita nos pone el ID del commit en el que, ¿de cuál comida? A ver, ¿en cuál comida estamos? Del último commit. Y es que de nuevo, git checkout lo que hace es moverse únicamente, pero nosotros podemos regresar. Se recuerdan que nosotros regresábamos con git checkout master al origen de la rama. Fíjense que si nosotros hacemos git checkout master, nos dice, hey, estás dejando 2 commits por detrás, que no están conectadas con ninguna rama. La de Felipe Gutiérrez, en este caso, el commit de Felipe Gutiérrez, y en donde descubrimos que Salinas roba. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos perdiendo esos 2 commits? Dice, si quieres conservarlos, tienes que crear una nueva rama y después fusionarlo. Es lo que vamos a ver en siguientes clases, aunque en realidad las ramas la vamos a necesitar para otra cosa. Es por eso que digo que el git checkout no es buena idea si lo que queremos es restaurar nuestro proyecto con algún error que hicimos en el pasado. Para eso tenemos git reset, que lo vimos en clases pasadas. Entonces, pues, ¿qué acaba de ocurrir? Vemos que ya estamos en master. Vamos a hacer git log para ver la línea del tiempo. Ok, entonces vemos que la línea del tiempo, Salinas robó mucho dinero. Salinas Jr. pretende rescatar. Se fue con el dinero, se perdió. Vamos a reabrir nuestro archivo y vamos a comprobar que en efecto estamos en el punto feo, en 2026, cuando Salinas Jr. se llevó el dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de nuevo, git checkout lo único que hace es mover la cabeza, pero la rama se sigue manteniendo intacta, incluso si nosotros reescribimos más commits a partir de este punto. Es por eso que en próximas clases vamos a entender para qué sirve el git checkout un poco mejor cuando entendamos las ramas. Y es que git checkout nos permite movernos entre ramas. De hecho, no pudimos verlo, pero si nosotros si en este momento hago git status, nos va a poner que todo está en orden, pero de hecho, olvidé hacerlo. Si hubiera hecho git checkout, git status en este punto, en donde estaba en este modo, de hecho lo vimos en la clase anterior, nos decía algo de head detach en color rojo. Y es que git nos dice, con checkout, tú te puedes mover entre diferentes puntos, pero la línea del tiempo se está manteniendo original. Por eso es que el git checkout para lo que nos sirve es únicamente para checar archivos, para regresarnos a puntos anteriores en el tiempo y entender pues qué es lo que había en esos archivos antes. No se recomienda que reescribamos a partir de ahí la historia porque el head detach no nos lo va a permitir porque la línea se va a mantener original. El git checkout entonces únicamente es como regresarnos en diferentes puntos, pero sin modificar nada, sin perder nada, sin como en git reset lo que hacíamos es que los documentos se modificaban o a veces no, si es soft o es hard. Git checkout solo nos permite movernos en la línea del tiempo como una máquina del tiempo, pero la línea del tiempo se va a mantener original. No vamos a poder modificarla para que tengamos entonces esa precaución y entendamos próximamente cuál es la distinción. Entonces, ¿para qué nos sirve el git checkout si con el reset lo podemos hacer? Lo vamos a ver, que es recomendable usar este comando primero. Bueno, esta recomendación es otra cosa, pero git checkout nos sirve para movernos entre ramas. Es entonces, pues, que finalizamos aquí con esta parte de comandos básicos de Git. Les recomiendo revisar la documentación, en este caso, el material que contiene acá notas para que vean, pues, ahora sí que apuntes de todo esto que hemos visto en clases anteriores. Esto es un aporte hecho por el usuario llamado Jesus Joy. Le robé las infografías y las puse aquí. La verdad es que créditos para él. Están muy bien hechas. Resumen todo lo que hemos visto a lo largo de clases.
Y pues bien, ya vistos estos comandos, yo les recomiendo mucho que revisen de nuevo las clases y sobre todo traten de hacer ejercicios. Traten de, ustedes teniendo sus propios archivos de código, sus propios proyectos, intenten traquear las versiones, intenten hacer commits para dejar registro de lo que sucede y sobre todo hagan muchos ejercicios en consola para que esto pues se les grabe más fácil. Igual estas clases van a estar, espero que siempre que se pueda en YouTube para que las revises de nuevo y pues cheques errores y de repente si se te olvida algo, porque siempre se olvida, sobre todo si no lo utilizas frecuentemente, siempre se olvida para qué eran los comandos, cómo se hacía, entonces puedes regresar a ver o puedes revisar los apuntes. A mí me pasa, yo necesito revisar constantemente qué hace específicamente cada comando, entonces para eso está el material. Les recomiendo, bueno, un favor es que le den like, le den estrellita al repositorio de GitHub, le den like a este video, se suscriban al canal para estar viendo todo lo que hagamos durante el club de programación creativa, porque por ahora estamos aprendiendo Git y GitHub, pero vamos a desarrollar más proyectos, vamos a hacer bots, vamos a hacer scrapping, vamos a utilizar APIs. Entonces, me haría mucho bien si comparten este video con alguien a quien le puede interesar. Si este curso que todavía no termina, pues lo compartes, si das un pequeño like y sobre todo si practicas haciendo ejercicios, porque si no, pues no tiene sentido. Deja las dudas que tengas en cualquier video en la caja de comentarios. Voy a tratar de estar casi siempre al pendiente, aunque no sé en qué punto del futuro pues deje de estar al pendiente de este canal. Digo, puede pasar que dentro de 2 años, 3 años, no lo sé. Entonces deja las dudas, trataré de contestarlos y pues muchas gracias por ver. Practica mucho y vamos a aprender Git poco a poquito. Utilízalo en tus proyectos de software porque es indispensable. Nos vemos, detengo la grabación y me despido con un bye.